No matarás. Es muy corto, pero es un imperativo. No matarás. Y es uno de los mandamientos más violados por la humanidad. Y hoy nos toca ver este mandamiento que está en Éxodo 20:13. No matarás. Viendo las estadísticas, no, hermano, dentro de un lapso de 20 años, sino para no ir tan lejos, 2023. Las estadísticas mismas nos dicen que estamos viviendo un tiempo tan peligroso en el que la vida no tiene valor para mucha gente. Nuestros países latinoamericanos, con sus noticias amarillentas también y asquerosas, porque no sé otra forma de decirlo, hacen publicidades que no ayudan en nada en el área emocional o psicológico a las personas. No sé si ustedes se han dado cuenta que va a la barbería, al barbershop, y para que le corten el cabello ahí, y después tienen el montón de periódicos. Ni ganas dan de agarrar un periódico de esos allá. Que de pronto miran unos cuantos cuerpos ahí sin cabezas y sangre y todo eso. ¿No? No dan ganas de estar viendo periódicos, la verdad. La portada es suficiente para que espante a las personas. Y más aquellos que padecen de nervios, ¿no? Pero se ha vuelto eso tan terrible, hermano. Según una estadística de la ONU, dicen que en el 2023, y estoy hablando de la ONU, que no sé, y que últimamente en verdad ha ido perdiendo tantos créditos, no se les confía a sus datos. Yo estoy seguro que es más, pero la ONU dice en uno de sus reportes que murieron en el año 2022-23 más de 33.443 personas en las guerras que hay. Otro dato dice que un aproximado de 25 millones de abortos se registran en el mundo cada año. Los Estados Unidos, en los últimos años, llegó a ser el número 1 en ese tema de los abortos. Y esos 25 millones, según, son provocados a través de medicamentos, tengan como medicamentos. Usted tiene espacio para seguir pensando lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Y checando si quiere, pero esas son las estadísticas. Miré en el internet un dato, y no lo quise decir así nada más porque lo googleé. Sé que le pregunté a un pastor de México que está en México y es muy analítico él en los temas de la vida, de todo lo que está pasando. Y le pregunté esta mañana, le dije, pastor, según las últimas estadísticas, ¿cómo está esto en México de los que mueren por el crimen organizado? Hermano, yo leí en Google que decía que eran unos miles, muchos miles, sí. Pero cuando el pastor me dijo, toma nota, me dijo, y me dice, no ves, 900, déjeme recuerdo el dato bien ahora, faltaban 300 para los 200,000, 900, 199,700 y fracción. No lo anoté, pero eso fue lo que me dijo. Faltaron entre 300 para que se llegara a los 200,000. Yo me quedé y dije, pastor, ¿eso es así? Sí, me dijo. Y un pastor que ustedes conocen bastante, el pastor Olvera. Con él estuve platicando. Eso es terrible. ¿Y ahora acaso que solo México es el país que tiene violencia? Si bien quizá es el número 1 en Latinoamérica, pero mi país, por ejemplo, Guatemala, está muy mal también en ese tema. Y los otros países también. Ahora sí sé que El Salvador es el más seguro de
ya quiere decir que el más seguro del mundo, ¿verdad? Por eso yo no sé, pero porque sí sé que se ha vuelto un país bastante calmado en ese tema de la delincuencia, pero los demás países están muy mal. Ahora, ese dato, hermano, 200,000 aproximadamente, podemos decir aproximadamente 200,000. Y el aproximado pues nos ayuda para dar datos exactos, ¿verdad? Creo que aproximado de 200,000 personas, nada más en el 2023. Pero ¿qué dicen los grandes, llamémosles así, de los países? Estamos bien. Estamos muy bien. Estamos como nunca, dicen. Pero de mal, ¿verdad? Dicen que están bien. Y aquí se usan otras formas de matar a las personas, y una de ellas es el aborto. Es una guerra contra la vida. O sea, es terrible, pero eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque estamos en este mandamiento que dice, no matarás. Si hay algo que nosotros necesitamos tener claro, es que este mandamiento, no matarás, no tiene que ver con las plantas, con los animales, sino que tiene que ver directamente con las personas, con la creación humana. Es una obviedad que no vamos a andar matando animales, que no nos los vamos a comer, nada más por matar. No se van a andar cortando plantas o talando bosques, los árboles. ¿Por qué? Porque hay leyes que se encargan de proteger eso, ¿verdad? Ahora, cuando vemos lo que el Señor le dijo a Pedro, le dijo, mata y come. Y ese es uno de los pasajes en la Biblia, y no es el único, donde el Señor le dice al hombre que mate y que coma. Estoy diciendo esto para que no vaya a dejarse confundir por algunas falsas doctrinas, religiones, como las que vemos en el hinduismo, por ejemplo, y otras, ¿verdad? Que no mates por esto, ¿verdad? Y algo otros, aunque no tienen nada que ver con el cristianismo, son totalmente contra Dios. Algunos pues ateos, otros simplemente rebeldes, como los ambientalistas, que también se ponen en un plan ahí bastante mal, pues no se espera nada bueno de ellos en cuanto a eso, ¿verdad? Pero eso no lo hacen por religión, no lo hacen por que si violas o no violas el mandamiento, porque ellos no creen ni en ellos mismos. Pero bueno, vamos a ir avanzando en esto del no matarás, porque hay que verlo desde diferentes puntos. Y existe la forma de que alguien muera accidentalmente. Y a eso se le conoce como muerte involuntaria o matar de forma involuntaria. Es algo que no se planea, es algo que se hace sin tener ningún resentimiento u odio contra las personas, pero pasan, y especialmente en las carreteras, ¿sí o no? De hecho, estamos pasando por una situación bastante difícil ahorita mismo, pero Dios está en control. Dice la palabra del Señor, hermano, en Deuteronomio capítulo 19, verso 4, y dice, es el caso del homicida que huirá de allí, y vivirá aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. O sea, este asunto de matar involuntariamente, accidentalmente, no es considerado un crimen por Dios ni por las autoridades. Y digo esto porque pudiera haber alguien que accidentalmente, ¿verdad?, tuvo esa triste experiencia, porque es triste, y viene cargando con ello, no se ha perdonado y no ha permitido que Dios le perdone, y eso le ha quitado el sueño y eso lo ha tenido mal, ¿verdad? Recuerde, lo que es accidentalmente no es considerado un crimen por Dios
ni por las autoridades después de haberse hecho la investigación al respecto. Tenemos que saber que nuestro Dios es un Dios de justicia y de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? En Ezequiel capítulo 33, verso 11, y empieza así ese versículo, Ezequiel 33, 11. Si nos van a poner ahí el versículo, me gustaría que, si ve la palabra que está y tiene 2 puntos. A ver, ¿cómo dice? Diles, diles. Así es que en esta tarde déjeme decirle lo que el Señor dice por medio de su palabra. Diles, le dice el Señor al profeta: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Ahí vemos nosotros 2 mensajes, ¿verdad? Es una advertencia. Primero vemos que el Señor no quiere la muerte del impío. Dios no desea la muerte de nadie, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Amén. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la vida y Él es dador de vida. ¿Está oyendo, hermano? Confirme eso, porque eso le pega una bofetada al diablo y al infierno y a los que operan dentro de ese mundo de maldad. El Señor es dador de vida. Confírmelo, dígalo: sí, Señor, amén. Tú eres la vida misma y tú prometes vida y vida en abundancia. Cuando el diablo quiere solamente sacarte de apuros y que sobrevivas, el Señor no quiere que sobrevivas. Él quiere que vivamos la vida en abundancia que Él vino a darnos en la cruz del Calvario. Amén. ¿Qué es mejor, tomarte un Tylenol para que te quite el dolor o tomarte algo que te cure la enfermedad? Usted decide, con su silencio me está hablando, ¿no? Pero yo preferiría algo que me cure la enfermedad. Y el Señor no vino para quitarnos los dolorcitos, Él vino para sanarnos completamente. Dice que por sus llagas hemos sido curados. Él es la vida misma. Él no contiene vida en sí, Él es la vida y es dador de vida. Y todos los que estamos en Él podemos gozar de esa vida. Y en medio de un mundo, hermano amado, de una atmósfera tan sangrienta, donde se está hablando de muertes, muertes y muertes, necesita la iglesia levantarse y proclamar vida, proclamar esperanza. Es lo que hoy se necesita. En lugar de andar haciendo política y metiéndose en un sinfín de situaciones, necesitamos proclamar la vida que el Señor da. El Señor no quiere la muerte del impío. Y tenemos que ponernos en la misma página con Él. Porque muchas veces nosotros sí, quizá, y hoy nos vamos a arrepentir muchos de los que estamos aquí. Quizá alguien, y seguramente no ha cometido, ¿verdad?, el error de quitarle la vida a alguien físicamente, pero quizá le ha deseado la muerte a algunos. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, que creó el cielo y la tierra y todo lo que hay sobre la tierra y subsiste por su poder, Él no desea la muerte de nadie. Léalo ahí. Él no desea muerte de nadie. Así es que si usted quizá por falta de agallas, por falta de recursos, por falta de pantalones, no se ha enfrentado para quitarle la vida físicamente a alguien, pero le ha deseado la muerte una y un sinfín de veces, es un asesino en serie. Porque a lo mejor no ha sido a una persona, quizá a muchas. Y hasta ha hecho declaraciones, como dijo una viejita: maldito, pero lo ha de haber hecho chicharrón. Es probable que en su coraje, en su sentir, haya hecho ese tipo de
de declaraciones, no se delaten aquí, no se vean las faces, por favor. No estamos acá para eso. Deje que su corazón se ponga hacia el cielo, porque hay un Dios que conoce todas las cosas. ¿Sí o no? Usted de mí no lo sabe, ni yo de usted, pero Dios sabe todo a perfección. Así es que, hermano amado, el Señor no desea la muerte. Y Él dio el mandamiento: no matarás. Y Él se ha venido manteniendo y se mantendrá en su palabra. Entonces Dios es un Dios de misericordia. Y le dirá: pastor, pero alguien que ha hecho fechorías, alguien que ha cometido crímenes y todo eso. Hermano, cuando vemos en el libro de los Hechos y en la primera carta a Timoteo, pero específicamente Hechos capítulo 26, de los versículos 20 en adelante, nos habla la Biblia de aquel hombre llamado Saulo de Tarso, que fue partícipe en la muerte del primer mártir Esteban, e hizo muchas cosas, pero el Señor lo perdonó, y no solo lo perdonó, sino que lo convirtió en uno de los apóstoles, hermano amado, más renombrados, y que fue el que escribió casi toda la doctrina que hoy tenemos como iglesia. Y esto obviamente que va en contra de la voluntad humana, porque te digo, nosotros en nuestra carne no quisiéramos que eso pasara, pero Dios es Dios. Amén. Y Él lo quiso hacer así. Y cuando vemos a personas que fueron de muy mal proceder y los vemos cambiados, luego decimos: pero pues ¿cómo? Yo no creo que Dios lo haya perdonado. Bueno, si usted no cree, pues yo le voy a decir que no está obligado a creer, pero en esta tarde usted está escuchando lo que dice la palabra del Señor. Él es un Dios de misericordia. Él perdona todas nuestras iniquidades. Él lava todos nuestros pecados. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero para que usted y yo quitemos el dedo señalador de alguien, hermano, eso es muy difícil, pero Dios perdona. Pero hay algo más en cuanto a la muerte, ¿verdad? A lo que se le conoce como la pena capital, y es la sentencia de muerte para personas que han cometido delitos que lo ameritan, ¿no? Y allí pues hay gente que lo acepta, inclusive pueblo cristiano, otros que no lo aceptan, pero yo no voy a decirte ni a preguntarte si tú lo aceptas o si alguien por allá lo acepta o si yo lo acepto. Yo te voy a decir lo que está escrito en la Biblia al respecto. Porque principalmente en el Antiguo Testamento, cuando digo principalmente, estoy diciendo que no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, hermano, se habla de la espada, se habla de lo que es la pena de muerte. Y se aplicaba por varias situaciones. Te puedo mencionar 3. Estén listos con los versículos, por favor, porque yo los busco rápido aquí, pero para que avancemos, no quiero tomar mucho tiempo. Éxodo 21, verso 12. El que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Entonces, por asesinato, voy a dar ese versículo nada más, hermano, pero hay muchos versos que hablan de esto. ¿Okay? Por asesinato se castigaba con pena de muerte. Hay otro más, del versículo 16. Dice: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Es lo que ahora se le llama secuestro, que eso se ha vuelto muy de moda en los países de Latinoamérica. Es que andar con mucho cuidado, porque hay
muchas personas que se dedican al secuestro. Ponen sus manos sobre la víctima, se la llevan y de allá están pidiendo una cantidad, mandándole videos a la familia. Si pagas tanto, ven por tu familiar, y si no, olvídate. Y son los mensajes que están mandándole a los familiares. Por eso también se permitía la pena de muerte. No sé si ustedes, si hay algún guatemalteco aquí, seguro que sí, ¿verdad? En Guatemala está congelada la pena de muerte. No se está llevando a cabo, pero está allí, y hay muchos reos que están condenados a pena de muerte, porque cometieron delitos de plagio y secuestro, y ahí están privados de libertad por sus fechorías. Pero hay otro caso en la Biblia también, pero te voy a dejar hasta ahí, porque no quiero ahondar mucho. Pero un tercer caso en la Biblia fue el bestialismo. ¿Qué es eso del bestialismo? El tener relaciones con animales. Eso también se ha vuelto como muy de moda en el mundo, los países europeos y acá también en los Estados Unidos. Latinoamérica es un poco, ha sido un poco más sano en todo eso. Pero ahorita a tal grado que si hay una mujer que dice, yo no quiero casarme con un hombre porque esos comen mucho, me voy a casar con mi perro, se casa con su perro. Y usted no me permita a mí ni me pregunte hasta dónde pueda llegar con su perro. Yo solo sé que lo visten le ponen tacuchi y corbata, y la mujer se viste de blanco y que se casa con su perro. Yo creo que el mundo está tan desorientado, pero a lo que se le llama orientación según los estudiosos, le debieran de llamar desorientación, porque de orientación no tiene casi nada. Están más desorientados. Así están las cosas en el mundo, y por todo eso se aplicaba la pena de muerte. En el Nuevo Testamento, Pablo habló a los romanos en el capítulo 13, versículo 3 al 4, y dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora, déjenme decirles algo más al respecto. Está la ley de Dios, la ley divina, están las leyes terrenales. Pero lo que te quiero decir es que no porque nosotros sepamos de que alguien es un violador, es un asesino y ha hecho tantas cosas malas, no por eso vamos a ir nosotros con nuestras manos a quitarles la vida. No, eso no es permitido por Dios ni por las autoridades. Al menos que estén ofreciendo quizá alguna recompensa por esa persona, ¿verdad? Pero de todas maneras, mientras se hace la investigación, el que cometa tal acción será detenido por las autoridades. Entonces, eso no nos toca a nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios. Diga conmigo, somos el pueblo de Dios. Pero dígalo con ganas, hermano. Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo de paz, apartados por Dios para ser de bendición. Lo que nos corresponde a nosotros en dichos
casos es quizá una llamada a las autoridades y hasta allí, pero que se encargue Dios y que se encarguen las autoridades. Aún en esos momentos necesitamos estar prestos para hablarle a esa gente del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y el mundo está lleno de personas como esas. Recuerdo, y aunque esto, perdón porque lo he dicho ya algunas veces acá, pero el 2008, 2009, por ahí estaba yendo a Guatemala y un hombre ahí en la frontera me dijo, me cae bien para que seas mi compañero de viaje. Me dijo, ¿por qué no te vas conmigo? Mira, yo conozco la ruta y todo. Le dije, yo también conozco. Dice, pero mira, yendo conmigo no te van es más, ni las casetas, no vas a pagar nada de autopistas. Nadie te va a molestar yendo conmigo. Pero yo había visto que se codeaba con los halcones, con los que andaban allí cobrando derecho de piso a los viajeros. Yo lo había observado. Y me está diciendo, vámonos. Y yo le dije, ¿sabes qué? No me puedo ir todavía. Le digo, mira que mis documentos todavía no salen del vehículo, yo tengo que esperar. Y ciertamente tenía que esperar, pero si hubiera tenido los papeles en mano, ¿tú crees que yo me iba a ir con él? ¿Ah? Y después le dije, yo creo que te estás equivocando conmigo, le dije, a lo mejor por mi cara tan sonriente, le digo, te estás equivocando. Le dije, pero déjame decirte, porque yo ya me había dado cuenta quién era él, pero él no sabía quién era yo. Y era necesario, hermano, que él supiera quién era yo, o mejor dicho, a qué me dedico. Le dije, yo soy un pastor, y todo lo que ves en esa camioneta es equipo, son cosas que llevo para bendecir a las iglesias allá en Chiapas y en Guatemala. ¿En serio? Me dice. Sí, le digo. Y cuando yo le dije eso, cambió de semblante, cambió de todo y me dice, oiga, don, me dice, yo nací en el estado de Zacatecas, me dice. Y fíjese que nací en un hogar donde ya se predicaba el evangelio. Desde niño, que yo me acuerdo, me dice, en mi casa se daban estudios bíblicos. Yo le dije, muchacho, ¿y qué haces en estas andadas? ¿Y cómo usted sabe que ando en andadas? Lo demás se lo platico después, ¿no? Pero entonces nos encontramos con estas personas, como otro que encontré en la prisión en Tijuana. Unos locos que asesinaron a un funcionario de gobierno y según decían habían, y perdón por esto que es tan horrible, pero que habían hecho un montón de cosas ahí en las fronteras, un sinfín de cosas. Ahí lo vamos a dejar. Dios me dio la oportunidad de compartirle el evangelio. Cuando sale de la prisión, este hombre es un siervo de Dios. Y no es uno, son dos. Ahí en Tijuana. Entonces Dios me ha dado el privilegio de pararme enfrente a esta clase de personas y hablarles del amor de Dios. Gente que está allí, hermano amado, sentenciada. La ley no lo va a perdonar. La gente no lo va a perdonar. Pero hay un Dios todopoderoso. Amén. Que si los perdona, porque no hay pecado que el Señor no perdone. El único pecado que no tiene perdón es el que no se confiesa. Eso es así. ¿Esté usted de acuerdo? No, es lo que dice la Escritura. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Pero los países aplican pena de muerte, ¿verdad? Por ciertos crímenes contra la vida. Y más que nada en nuestros países es por eso, ¿no? Pero ¿sabes qué? En los países allá del oriente, por ejemplo, los musulmanes, ellos tienen la pena capital, pero ellos aplican la pena de muerte, hermano, para alguien que viola sus leyes. Entienda esto, sus leyes, no las leyes de Dios. No por alguien que mata a una
persona, dos o tres. Es más, hay lugares por allá, por donde yo he andado, que si tú matas a una persona, el delito es, la sentencia es mínima. Matas una vaca, aunque sea accidentalmente, vas 11 años a la cárcel. Y cuando tú llegas a esos lugares, hermano, si usted ha llegado a México, por ponerle un ejemplo, cuando baja del avión antes de pasar el Departamento de Migración, de pronto ve así un anuncio grande que dice, bienvenido paisano. Cuando llegamos a Guatemala, a El Salvador, a Nicaragua, pues dice, bienvenidos a Guatemala, a El Salvador, Honduras, Costa Rica. Pero cuando tú llegas allá a Doha, por ejemplo, en Qatar, ahí dice, bienvenidos al Estado Islámico. O sea, no hay una separación de religión y Estado. El Estado es la religión. Ellos aplican la pena de muerte para alguien que viole sus leyes. No te vayas a meter a, bueno, si Dios te envía, ¿no? Como ¿no? A Irán y otros tantos lugares que te pudiera mencionar, donde si te agarran predicando el Evangelio te pueden llevar a la horca. Podríamos hablar de muchos lugares que tienen la pena de muerte por violar sus leyes. Eso no tiene nada que ver con Dios. Eso no tiene nada que ver con las Escrituras. Esas son simplemente sus leyes. Pero aquí está la pregunta, creo que cualquiera se pudiera estar haciendo. ¿Qué tiene que ver ese mandamiento conmigo? Ese mandamiento de no matarás. Nunca lo he hecho, no pienso hacerlo. ¿Qué tiene que ver conmigo? Eso era en el Antiguo Testamento, al ojo por ojo, diente por diente. Pero hoy estamos en la gracia y todo ha sido diferente. ¿Qué tiene que ver conmigo ese mandamiento? Me adelanté un poco a decirte hace un rato de qué. Quizás no lo hemos hecho físicamente, pero le hemos deseado la muerte a alguien. Dame un versículo ahí, por favor, Mateo capítulo 5, verso 21 y 22. Estos versículos dicen así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Habla Jesús, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, digan conmigo, bienaventurados los que no se enojan contra su hermano. Dice, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Mis amados, también tenemos una guerra hoy muy peligrosa, que es la guerra cibernética, ¿no? Escuchamos a los que participan en debates, bueno, se ven ahí en primera plana muchas veces, y sabemos de hermanos, de hermanas, de personas, le llamamos, ¿me permiten llamarles hermanos o les llamo primos? Ni primos, ¿verdad? Ok, bueno, acá porque el más anciano de la congregación lo pide, no te creas, brother. Oiga bien, es una peleadera a través de las redes sociales. Y ahí hay, si me mira hacia acá, pastores peleando contra pastores, ministerios contra ministerios, cristianos contra cristianos. Uno dice, nosotros somos de los que sí tenemos la verdad. Bueno, somos parte de los que tenemos la verdad. Y digo eso porque no somos los únicos que tenemos la verdad. Hay millones de personas
que están en la verdad. Y que no solamente están en la verdad, sino que están dispuestos a morir si es necesario por la verdad. Amén. No somos los únicos, pero hay esa guerra cibernética. En las escuelas también el famoso bullying, ¿no? Eso es terrible. El hijo de un pastor amigo falleció y él le atribuyó la muerte a su hijo de 15 años, el niño. Ajá. Creo que lo golpearon en una escuela ahí en Cincinnati. Le hacían bullying y el niño murió. Padres de familia, cuando veamos, porque le voy a decir que somos medios guerrilleros a veces, y lo traemos desde niños. Hacemos la bandita, la pandillita. Ajá. Y muchas veces le tiramos al que no es de nuestro grupito. Pongan atención, papás, porque ahí es la oportunidad para que nosotros intervengamos y les digamos a nuestros hijos: eso no es correcto. Usted sabe que son así muchos. Viene alguien que es de piel blanquita, así, que no lo ven mexicano, y aunque sea mexicano, y ellos le comienzan a decir: el gringo. Eso es bullying. ¿Aló? Si es, no hay por qué estarle llamando así. El guatemalteco, el hondureño, el mexicano. ¿Sabía que esas dos pandillas que surgieron allá en el sur de Los Ángeles, los 18 con los maras salvatruchas, todo empezó con dos familias? No recuerdo si fue en la calle Alvarado, en la Girón, pero esa zona allí. Aquí vivía a un lado vivía la familia salvadoreña y al otro lado la familia mexicana. Y un día se comenzaron a dar los hijos, luego brincaron los padres y ahí se creó la rivalidad y llegó a ser en el sur de Los Ángeles y en el mundo casi las pandillas más temidas de toda la historia. La famosa Mara Salvatrucha. Todo empieza así, con alguna pelea. Y nosotros venimos, hermano, yo le digo, mi esposa dice que de plano contigo. Es que mi amor, yo vengo de un lugar llamado Jutiapa, en Guatemala, le digo, donde crecemos. Que si mi perro pelea con el perro del vecino y el del vecino le pega al mío, me queda aquel coraje contra el perro del vecino. Y si mi perro le ganó al del vecino, yo estoy sacando el pecho contento, declarando la victoria, que mi perro es un campeón. Y la mayoría de los latinos muchas veces venimos de lugares así y dicen: tú, eso es en el rancho, pero en las grandes ciudades, ¿qué de las pandillas? ¿Qué me dice usted de las pandillas? Cuando yo miraba perros pelearse, quizá usted miraba muchachos matarse. ¿Sí o no? Vivimos en un mundo donde, hermano, lo que se ve es sangre derramada. En un mundo donde opera un espíritu de muerte. Pero aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Pertenecemos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Y por eso proclamamos vida. 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 Y vida en abundancia. Entonces, llegando al final de esto, hermano, vea lo que dijo Jesús. Él dice: esto se les dijo a los antiguos, o sea, lo que leímos en el principio. Esto se les dijo. ¿Ok? Allá tenían que matar a la persona para ser asesinos, para ser declarados asesinos. Ahora no necesitan quitarle la vida a la persona físicamente para ser asesinos. Lo pueden hacer con sus propias palabras, pero no lo deben hacer.
Porque una cosa es poder hacerlo y otra cosa es no deber hacerlo, ¿verdad? Se puede matar a alguien con palabras hirientes, llenas de sarcasmo, malintencionadas. ¿Okay? Y sabía que a veces estamos con algo en el corazón y decimos, estoy esperando que se me dé la oportunidad de hablar, y en cuanto yo hable va a oír lo que tiene que oír. Hermano, en lugar de orar, Señor, por favor, cuídame. Señor, cuida mis palabras, cuida mis acciones, cuida cada paso que dé. Señor, no quiero hablar lo que no debo hablar. Tu palabra dice que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la que sea de necesaria edificación a los oyentes. Señor, yo no quiero hablar palabras que no edifiquen. Así que si hay alguien en esta tarde que ha estado con ese sentir, espérense un poquito, que me den la oportunidad de hablar, y entonces van a oír lo que tienen que oír. No, mejor saca ese ogro que traes, saca todo lo que pudieras traer y ponlo a los pies del Señor y dile, perdóname, Señor, y no volveré a atesorar eso en mi corazón. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre, Señor Dios. Por último, quiero decirte que como cristianos necesitamos vivir según los principios bíblicos, tratando siempre de no pagar mal por mal. Viene a mi mente un versículo, por favor, pónmelo ahí para que lo lean, y es Romanos 12:21. Ese versículo es corto, pero tiene dos mensajes poderosos en uno. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Léalo bien fuerte, por favor. ¿Verdad que hay dos mensajes ahí en uno? Y el primero es que oportunidades se van a presentar para hacer lo malo. Porque el enemigo está para eso, para matar, robar y destruir. A todos se nos van a presentar oportunidades para hacer lo malo, para hablar lo que no debiéramos hablar. Pero todos tenemos la oportunidad, y este es el segundo mensaje. Y la oportunidad que tenemos en el Señor es de vencer con el bien el mal. Me quedo con la segunda parte. ¿Y usted, hermano? ¿Cuántos se quedan con la segunda parte? Mira, no seas vencido. Predíqueme de allá para acá si quiere, dígame, no seas vencido de lo malo. Yo sé, pastor, que muchas veces te has querido desanimar a tal grado quizá que hasta de dejar de hacer lo que haces, pero no seas vencido. Yo sé, predicador, evangelistas, lo sé, siervo de Dios, diácono en la iglesia, que has escuchado comentarios que te han desilusionado, quizá han herido a tus hijos y por eso te has querido alejar, pero ¿sabes qué? No seas vencido de lo malo. Eso viene del enemigo, ni siquiera viene de tu hermano ni de tu hermana. El enemigo es que está usando a esa persona para provocar eso en tu vida. Pero tú levántate en el nombre del Señor. Recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Usted y yo somos de los que decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no, vence con el bien el mal. A veces toma tiempo, a veces pasan años y yo entiendo muy bien lo que cuesta. Hay un lugar donde a mí me tomó años, más de 2 décadas para poder llegar a ese lugar y predicar el evangelio. Era una lucha y cada que me mencionaban ese lugar hasta las rodillas me temblaban. Pero llegó el momento en que el Señor me dio la capacidad de ir a ese lugar y justamente a predicar la primera noche en un servicio fúnebre. Y qué mejor oportunidad para hablar de la vida en un servicio fúnebre.
comencé a hablar de la vida y de la esperanza de vida eterna que tenemos en el Señor, en el lugar donde me habían matado 2 de mis hermanos. Y por eso te digo que fue donde más me costó llegar y predicar del amor del Señor. Y yo sabía quiénes eran los que estaban escuchando el mensaje. Yo pude ver cómo se llenó de motocicletas alrededor y yo sabía por qué estaban allí. Pero dije, es la oportunidad, Señor. Si tú me has traído, tú vas a ungir mis labios y de mi boca saldrán palabras de vida, palabras de esperanza en este lugar, Señor. Hoy aquí con mucha libertad te lo puedo decir, pero me tomó 22 años, hermano, para ser exacto, de que nomás me hablaban del lugar y todo mi cuerpo comenzaba a temblar. Y no era un temblor de miedo, sino era como un descontrol en mí. Pero todo es posible en el Señor. Y yo espero que a ti no te tome 10 ni 20 años. Yo espero que tú seas más valiente que yo y que esta noche decidas vencer con el bien el mal. No importa hasta dónde te hayan herido, no importa a qué nivel te hayan traicionado, pero Dios está contigo y Él te hace una persona capaz de perdonar. Pónganse de pie, por favor, mis hermanos. Él es Dios, Él es dador de vida. Aleluya. Pónganse de pie, por favor. ¿O quieren que siga predicando? Falta que me diga, no, ya estuvo bien. Y le digo, pare si tampoco quiere, ¿verdad? El Señor es maravilloso. El Señor es bueno. Oh, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios amado. A ver, piensa un momento ahí donde estás, en la forma como tú te has expresado, que has deseado para aquellas personas que te hirieron. Piensa por un momento y saca conclusiones que sean buenas para tu vida, para tu familia y para las otras personas. Piensa por un momento cuál ha sido la batalla en tu mente. Quizás solo has estado queriendo hacer, pero Dios no te ha permitido. Pero si has llegado a hablar, a pensarlo y has estado en esa batalla. Pero sabes, esta noche pon todo en las manos del Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Te grite, no es mía la guerra, es del Señor. Esta batalla no es mi batalla, Señor, es tu batalla. Tú la pelearás por mí y tú me darás la victoria, Señor. El mandamiento dice, no matarás. Yo no voy a andar hablando palabras, Señor, que hieran a mi prójimo. No voy a andar hablando palabras, Señor, sarcásticas, dañinas, prejuiciosas, maliciosas, Señor, que hagan sentir mal a mi hermano. Padre, yo sé que tú nos tienes aquí para hablar, Señor amado, tu palabra. Dígalo conmigo, somos el pueblo de Dios. Iglesia, me siento solo, como que no estás aquí. Somos el pueblo de Dios. Grite, y si no quiere decir somos, diga soy. Soy el pueblo de Dios. Soy llamado por Dios para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de tinieblas a luz. Aleluya. Antes pertenecía al reino de las tinieblas, al reino de la muerte, pero ahora pertenezco al reino de luz, al reino de vida, al reino de justicia. Toma esa palabra que esta tarde te va a ayudar para ti, o para que tú puedas ayudar a alguien más. Toma esta palabra en el nombre del Señor. Soy un agente de bendición, puesto para anunciar vida, para anunciar libertad. Eso es, iglesia. Quizá sus propios padres están luchando con un espíritu de venganza. Quizá tiene un hermana que está luchando con ese espíritu de venganza. Y usted no ha tenido las palabras para poder hablar. Ahora tiene una
lista de versículos que usted puede usar para hablar con esa persona. Quizá tiene un amigo que está luchando y solo está esperando la oportunidad para cometer fechorías. Ahora usted tiene palabra para compartir. Aquí estamos para ser edificados, para ser ayudados, para ayudar a otros. Para eso estamos acá, en la casa de Dios. Somos pueblo de Dios. Somos hijos de Dios, herederos de vida eterna. Tú eres hijo de Dios, hermano. Y tu Dios no desea la muerte del impío. Él quiere que el impío se arrepienta y se vuelva a Él y vivirá. Así que ya no vamos a desearle la muerte a nadie. Vamos a desearle vida. Y vamos a desearle que se vuelva a Dios. Y Dios tendrá misericordia. Si tú dices yo no estoy de acuerdo con el pastor, está bien, no estés de acuerdo conmigo. Está bien, no estés de acuerdo conmigo. Pero tú no puedes estar en desacuerdo con Dios. Porque lo que yo te he dado esta tarde es la palabra de Dios, lo que está escrito. Yo no tengo ningún libro de texto aquí a la par de la Biblia. No. Puedes estar de acuerdo conmigo, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, pero no debemos estar en desacuerdo con la palabra de Dios. Dice la Biblia que si no perdonamos las ofensas, tampoco las nuestras serán perdonadas. Aprenda a hablar vida en el nombre del Señor. Ya tu corazón ha estado sangrando. Hay algo que pasó desde hace unos 18 años, 20 años. Tu corazón ha estado sangrando. Deja que Dios lo sane, que Él haga la obra. Para Él no hay nada imposible. Y tú dirás, yo no lo podría olvidar. Es que ni siquiera se trata de olvidar, se trata de perdonar. Y cuando usted y yo operamos en ese espíritu de perdonador, ese espíritu de vida, aprendemos a caminar aún en medio de las serpientes, aún en medio de los escorpiones, aún con el dolor, aún con los problemas. Pero vamos hacia adelante en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Oh, revela tu vida, Señor, a la vida humana. Revela tu vida, Señor Dios. Revela tu vida, Señor, mi Dios, a la vida humana, a nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, hay gente que ha sido lastimada en el trabajo, ha sido lastimada por su propia familia. Hay gente que, Señor, que lo han hecho pedazos, pero tu mano nos ha levantado y está aquí para levantarlo, Señor. Gracias por aquel corazón herido que fue restaurado por ti. Por aquella persona que ya no veía esperanza de vida y tú le has dado vida, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.